Hola a todos, ¿qué tal? Esta es una clase introductoria de motores, ¿sí? Hay una variedad inmensa de motores, hay muchas clases de motores según su funcionalidad, pero el objetivo de estas clases es ver las más utilizadas, las más comunes, ¿sí? Y la funcionalidad de cómo invertirle el giro a los motores, ¿sí? Cómo invertir el giro a los motores, cómo hacerlo que vaya para un lado, cómo hacerlo que vaya para el otro, cómo variarle la velocidad, ¿sí? A los motores de corriente continua, a los motores de corriente alterna, ¿sí? Sistemas de arranque, cuando hablamos de motores ya trifásicos. Pero vamos desde lo más sencillo a lo más complejo, o sea que vamos a empezar con el motor más simple, que es el motor de corriente continua, un motorcito en este caso de 9 volt, donde yo lo alimento con una pila, ¿sí? Algo a tener en cuenta, que los motores tienen sus voltajes de trabajo. Si yo lo alimento con menos voltaje del que le corresponde, del que fue fabricado, diseñado, el motor también se puede quemar. Uno piensa que los motores se queman si yo le doy más potencia, más voltaje del que fue fabricado, ¿sí? Como en el caso de un LED. Bueno, los motores en realidad se queman si le doy menos también, si le doy menos voltaje también, ¿sí? Porque necesariamente van a querer tomar más corriente, van a querer generar el mismo campo magnético porque tienen un diseño de potencia, y eso va a hacer que recaliente el bobinado y que se queme, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo de a poco. Entonces, motores de corriente continua. En primer lugar, bueno, este circuito sencillo, el circuito básico. A la batería la conecto a un pulsador, el pulsador al interruptor, el interruptor al negativo, ¿sí? Positivo, negativo. Estos cables tienen polaridad, o positivo o negativo. El motor está girando en sentido horario, ¿sí? ¿Cómo le invierto el giro a un motor de corriente continua? Bueno, esto es sencillo, porque básicamente lo que hago es cambiar los bornes de conexión. Los cambio de lugar, el positivo en el otro lado, y ahora está girando en sentido antihorario, ¿sí? Sentido antihorario. Entonces, básicamente esto es así. Los motores de corriente continua, que tienen dos cablecitos, ¿sí? Empecemos por lo más sencillo. Lo menos que puede llegar a tener un motor son dos cables. Entonces, los motores de corriente continua, que tienen dos cablecitos, si yo le invierto la polaridad, el motor gira en sentido contrario, ¿sí? El motor no se quema, sino que gira en sentido contrario. No es un componente polarizado, que yo, si lo conecto al revés, se quema. Bueno, los capacitores que están polarizados, si los conecto al revés, se queman. Los diodos se pueden llegar a quemar también si los conecto al revés. Pero los motores no es el caso. El motor, si yo lo conecto al revés, no se quema. Lo que sí hace es invertir el giro en corriente continua. Ahora, ¿qué sucede con un motor de corriente alterna? En el caso de los motores de corriente alterna, aunque estéticamente puedan llegar a parecerse, si yo le invierto la polaridad del fase y neutro, el motor siempre va a girar para el mismo lado, ¿sí? Porque recordemos que en corriente alterna la corriente invierte el sentido 50 veces por segundo. Eso es la frecuencia que hay en Argentina. En otros países es 60 veces por segundo, 60 Hz. Nosotros tenemos 50 Hz. Entonces, al conectar al revés un motor de corriente alterna que tenga dos cables, ¿sí? Escuchen, que tenga dos cables, no se les puede invertir el giro. No se puede invertir el giro. De esta forma, así sencillo, simplemente por conectarlo al revés, eso no cambia el giro, ¿sí? ¿Yo puedo invertir el giro a un motor monofásico? Sí, sí se puede, pero habría que desarmarlo al motor, abrirlo al motor, porque en realidad los motores, aunque a los motores les salgan dos cables, generalmente tienen cuatro, ¿sí? Tienen cuatro terminales de bobina. Lo único que a veces esto está puenteado internamente y salen solamente dos cables.
cuando yo no necesito que el motor tenga inversión de giro, entonces siempre gira para el mismo lado, ¿sí? Ya lo orientan, lo conectan como para que gire siempre para el mismo lado. Pero si le quiero hacer la inversión de giro, yo puedo desarmar el motor y sacar los 4 cables para afuera, y con esos 4 cables para afuera, los extremos de bobina, 2 de arranque y 2 de trabajo, le puedo hacer inversión de giro. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Porque todavía nos falta ver el motor de 3 cables. Entonces, la clase de hoy, motores de 2 cables, corriente continua, corriente alterna, ¿sí? Esto que quede bien claro, anótenlo en la carpeta. La próxima clase vamos a ver motores de corriente alterna de 3 cables, cómo se le invierte el giro, y obviamente los motores monofásicos de 4 cables, ¿sí? También los hay de 5 cables, de 6 cables, como es en el caso de los lavarropas automáticos, que tienen 2 velocidades. Eso también vamos a ir viendo, ¿sí? En próximas clases. Hasta aquí la clase de hoy. Espero sus comentarios, cualquier pregunta no molesta, y vamos avanzando en estas clases de robótica, electricidad industrial, ¿sí? Nos vemos, hasta la próxima.